En 1931, en Los Ángeles, una mujer de 72 años llamada Esther Carlson fue llevada a juicio por envenenar a un hombre llamado August Lindstrom. Pero nadie sabía mucho acerca de esta mujer, solamente lo malvada que ella era. Nuestra historia comienza en 1900, con una mujer de 41 años llamada Belle Sorenson. Ella y su esposo Max habían estado casados solo por 6 años cuando él murió. Para hacer las cosas peor, también había sufrido la pérdida de 2 de sus hijos, a causa de lo que los doctores describieron como una misteriosa enfermedad intestinal. En noviembre de 1901, ella tomó el dinero de su seguro de vida y a sus 2 hijas aún vivas, Lucy y Myrtle, y se mudó a una granja en LaPorte, Indiana, Estados Unidos. Para poder subsistir, ella empezó a criar y vender cerdos. Con una estatura de 1,80 m y un peso de más de 90 kilos, Belle era una mujer de gran fuerza física. 2 meses después, Belle se volvió a casar, esta vez, con un hombre llamado Peter Games. Pero nuevamente, la tragedia parecía estar cercana a Belle. En 1902, Peter fue encontrado muerto. Al parecer, una sierra de carnicero cayó sobre él, decapitándolo en el acto. Belle estaba sola una vez más. Días después de la muerte de Peter, la viuda comenzó a buscar un hombre con dinero. Uno de los caballeros que respondió al aviso de Belle fue Olaf Lindblom, quien, después de una corta visita a Ganes, desapareció sin dejar rastro. Otro interesado también fue Andrew Kilgallen, quien, al igual que los anteriores, jamás volvió a ser visto. En 1907, su granja comenzó a crecer, así que contrató a un hombre llamado Ray Lamphere para que le ayudara con los quehaceres de su granja. Pero al año siguiente la mala fortuna la alcanzó de nuevo. Un incendio se desató en la casa de Ganes, alcanzando la granja y las casas cercanas en un gran radio. Varios días después, un sheriff y Lamphere fueron a revisar los escombros a ver si encontraban el cuerpo de Belle, pero lo que encontraron en su lugar les quitó el aliento. Desenterraron montones de cadáveres. El de uno de los novios de Belle. El cuerpo de Jenny Olsen, hija adoptiva de Ganes. Los cadáveres de sus 2 hijos menores. En total, desenterraron cerca de 10 cadáveres. Pero no acaba ahí. También se encontró el cuerpo de una mujer sin cabeza, junto con una dentadura postiza. Todos creían que aquel cuerpo y aquella dentadura pertenecían a Ganes, pero nadie, ni siquiera su dentista, pudo afirmarlo con seguridad. Cuando los estómagos de los cadáveres fueron examinados, se encontraron grandes cantidades de estricnina y arsénico en ellos, lo que significa que ella mató a todos sus esposos, todos sus pretendientes y todos sus hijos para conseguir el dinero de sus seguros de vida. Testigos oculares afirmaron ver a Ray Lamphere corriendo con un galón de benzina, huyendo del incendio de la casa de Ganes. En 1908, Lamphere fue enviado a prisión y juzgado por iniciar el incendio, pero nunca fue culpado por los asesinatos. Justo antes de ser enviado a prisión, él dijo: Belle debe haberme amado, porque soy el único hombre a quien nunca mató. Ella dijo que se habría casado conmigo si tuviera seguro de vida. La única cosa de la que estoy seguro es que ella aún está viva. La policía pasó los siguientes 23 años buscando a Belle, pero jamás la encontraron, lo cual nos trae de vuelta a 1931 con Esther Carlson. Justo antes de que Esther fuera a ser sentenciada por asesinato, murió. Personas que fueron sus vecinos en LaPorte la reconocieron por su foto en el periódico y la identificaron como Belle Ganes.
policía registró su habitación, encontró un viejo baúl, dentro del cual estaban las fotografías de las hijas de Bell, Lucy y Myrtle. Se estimó que Bell Gaines asesinó entre 25 y 40 personas durante toda su vida. Se dice que gran parte de los cadáveres de sus víctimas se convirtió en comida para sus amados cerdos. Ella fue tan malvada, que se convirtió en una leyenda en su pueblo. De hecho, en 1938 se escribió una canción sobre ella.